Advertencia. Este es un fandom sin fines de lucro. Por favor, apoya el contenido original. Capítulo 1. Sopa envenenada. En lugar de apagarme, sentí que el interior de mi cabeza se estaba llenando de oscuridad. Sin dudarlo, hundí la cicuta en la olla de sopa. No sabía qué tipo de cara estaba haciendo, ni dónde estaba mirando. Con guantes de cuero demasiado grandes para mí en mis manos, sentí ganas de reírme de lo tonto que se veía. Aunque lloré cuando decidí envenenar a mi familia por primera vez, ya no me quedaban lágrimas para llorar. Mientras miraba el veneno finamente molido, teniendo mucho cuidado de no tocarlo, mi cabeza estaba completamente en blanco, sin dejar espacio alguno para que las emociones se filtraran. Por suerte, en la mesa del comedor había una gran cantidad de mariscos y otras delicias que mi vil madre probablemente había obtenido de comerciantes sin escrúpulos. La ironía era que se suponía que todo esto era para celebrar mi cumpleaños hoy. Acabo de reconocer una planta venenosa de mi mundo anterior. Tal vez los comerciantes que habían vendido esta comida habían intentado asesinarnos, es lo que pensé que pensaría la gente. No importa qué, probablemente no sería sospechoso debido a mi edad. El vizconde Caldia y su familia, que eran infames por ser villanos, murieron, dejando a su hija Elisa, que acababa de cumplir 2 años, como la única sobreviviente. Por el crimen de envenenar a toda la familia del vizconde, fue ejecutado un comerciante que una vez más fue infame por ser un villano. Y esa es la historia de cómo yo, Elisa Caldia, logré el puesto de vizconde junior. Dado que la cicuta es una planta venenosa que no hace efecto de inmediato, pensé que tal vez alguien sobreviviría, pero parecía que mis temores eran infundados. Murieron debido a la falta de oxígeno causada por la parálisis, o se asfixiaron con el vómito atrapado en sus gargantas, o se golpearon la cabeza y murieron al perder el conocimiento. Los miembros de mi familia murieron en una gran variedad de formas, pero la escena causada por mi crimen ni siquiera pudo traumatizarme. En mi vida anterior, la cicuta había causado que mi hermana menor fuera hospitalizada, causando una gran conmoción. Debido a que casi la mata, había permanecido como un recuerdo aterrador hasta ahora, por lo que era irónico que ahora hubiera usado ese recuerdo para envenenar y matar a otros. No sería mentira decir que mi vil madre no estaba interesada en nada más que el dinero, y el interés favorito de mi padre era ver sangre y dolor junto con expresiones faciales contorsionadas, así que este era su castigo. Y dado que todos mis parientes fueron eliminados, como el único sobreviviente de la familia Caldia, heredé todo. Por supuesto, teniendo en cuenta mi edad, era imposible para mí dirigir la familia Caldia, por lo que parecía haber sembrado las semillas de una lucha de poder sin sentido entre los nobles conservadores de este país. Bueno, si todos se aplastaran entre sí, incluso podría resultar algo bueno para mí. Obviamente, como solo era un bebé de 2 años, ni siquiera se me consideró sospechoso en el asesinato de mi familia, a pesar de que fui el que más se benefició al heredar todo. Pero, por supuesto, no podría asumir de inmediato los deberes que conlleva ser vizconde. Por el momento, la capital real envió a alguien para que se convirtiera en mi guardián. Todo lo que deseaba era que la persona que llegara a ser más humana que mi padre. Después de todo, si él fuera como mi padre, entonces no sabría por qué maté a mi familia. Ni siquiera era gracioso pensar en lo podrido que debe estar este país si ese fuera el caso. Aunque no sabía si los cielos respondían a mi más querido deseo, el vigoroso anciano aristócrata que me envió la capital real dejó escapar un terrible gemido al ver el terrible estado de las tierras y la situación económica de mi familia. Desde facturas y deudas apiladas al azar, hasta innumerables leyes idiotas, despóticas e impuestos más altos de lo permitido que se habían promulgado ilegalmente a pesar de las leyes nacionales del país. La gente de este dominio había estado bajo un régimen tan tiránico que estaban demasiado exhaustos para siquiera quejarse. Es decir, la gente en mi dominio estaba hecha jirones hasta el punto de derrumbarse. Podría decir con seguridad que el infierno sería similar a esto. Por supuesto, no tenía poder para hacer nada al respecto. Por lo tanto, sin importar cuán anciano fuera mi tutor, hasta que me hiciera adulto, o al menos hasta que madurara y pudiera tomar el poder provisionalmente, era imperativo que reconstruyera mi dominio sin importar cuán difícil fuera. Después de todo, esa fue la razón por la que maté a los 6 miembros de mi familia, mis padres y todos mis hermanos. Bueno, supongo que también había una razón adicional. Y esa razón está relacionada con por qué pude llevar a cabo este asesinato. Para resumir, fue porque yo era alguien que reencarnó en este mundo. Yendo al grano, pude recordar que este mundo parecía ser el de un juego otome que jugué en mi mundo anterior. Por supuesto,
No supe esto en el momento en que nací. Lo descubrí cuando escuché a una sirvienta cantarme una de las canciones de cuna de este país. El poder supremo en el noroeste del continente, el Reino Arcia. Ese es el país en el que nací, el país donde estaban ubicadas las tierras del vizconde Caldia. Por la canción de cuna y por la vida cotidiana aquí, pensé que la vida aquí era similar a la de la Europa medieval, probablemente. Bueno, solo tenía una idea aproximada de cómo sería eso. Después de todo, no estaba tan interesado en la historia en mi vida anterior, ni estaba tan interesado en países extranjeros. Pero estaba seguro de que no existía tal país llamado Reino Arcia en mi mundo anterior. Sin embargo, la razón por la que estaba seguro de que este era un mundo diferente, era que el nombre de este país resultó ser el de uno en un juego que jugué en mi mundo anterior. Lo que me hizo estar seguro de ello, fui yo mismo. O más exactamente hablando, fue el nombre que me dieron y la forma en que mi familia se comportó. Elisa Caldía. Combinado con el reino de Arcia, ya no era una mera coincidencia de nombres europeos. Lo desafortunado fue que mi nombre coincidía exactamente con el nombre de uno de los personajes del juego. Odio este nombre, fue mi primer pensamiento cuando reconocí mi nombre. Después de todo, era fácil asociar este nombre con la Elisa Caldia que había aparecido en el juego, un personaje verdaderamente repulsivo y villano. La hija menor de la familia Caldia, la familia cuyas fechorías se acumularon tanto que finalmente fueron ejecutadas por el país. A pesar de que nació como una aristócrata, sin siquiera pensar en por qué se le permitió tener una posición más alta que los plebeyos, parecía malinterpretar a los plebeyos como nada más que basura para ser pisoteada. Ese era el tipo de personaje que estaba escrita para ser. Al principio pensé que era una mera coincidencia, pero después de presenciar las características de mi familia y descubrir que el nombre del país en el que vivía coincidía con el reino de Arcia en el juego, tuve que admitirlo, incluso si odiaba la idea. Es decir, este debe ser el mismo reino Arcia que en el juego. Entonces, mis pensamientos se dirigieron de inmediato a lo que eventualmente sucedería en el juego. La historia era que la heroína vendría del país vecino a la escuela del reino de Arcia donde se reunían muchos nobles, para encontrar un compañero de matrimonio. Obstruyendo a la heroína, supongo que podrías llamarla la rival, ya que alguien solo pretendía causarle dificultades a la heroína, esa era la hija del vizconde, Elisa Caldia. Y, sin importar en qué final terminaras, toda su familia sería ejecutada. Después de todo, incluso si quitaste las acciones de Elisa en la escuela, ya que los crímenes de su familia dentro de sus propias tierras no cambiarían. El único cambio que recordé entre los diferentes caminos en el juego fue que tan rápido se ejecutarían. Originalmente, había tomado prestado este juego de mi hermana menor para matar el tiempo, pero ahora que he reencarnado en este mundo, necesitaba pensar las cosas cuidadosamente. Pase lo que pase, definitivamente no enfrentaría un futuro como ese en el juego. Con la situación actual, pensé que eventualmente sería ejecutado. Teniendo eso en cuenta, también me ayudó a decidir envenenar a toda mi familia. Algo así como una bandera de destrucción, la destruiría de raíz lo antes posible. Como resultado, sentí que había hecho algo incluso peor que Elisa en el juego. Después de todo, asesiné a toda mi familia. No conocía los detalles de las leyes de este país, pero, por lo que recuerdo haber escuchado sobre las leyes en la Europa medieval, se decía que el crimen de matar a tu familia se castigaba con el descuartizamiento. Bueno, ya que usé veneno, también podría llamarme bruja y quemarme en la hoguera. Como no tenía intención de sufrir ejecuciones tan dolorosas, me llevaría a la tumba el secreto de la muerte de mi familia. A partir de ese momento, ya que no podía hacer nada en este momento, simplemente dejaría la reconstrucción de mi dominio a mi tutor, y probablemente no sería un problema para mí vivir tranquilamente por ahora. Afortunadamente, parecía que incluso podía calcular cuánto dinero se necesitaría para reconstruir mi dominio. Mi tutor, el conde mayor Teregia, parecía ser una persona bastante capaz. Mi padre ni siquiera podía comparar. Una vez que me convierta en cabeza de familia, desearía poder cambiar mi nombre de nuevo a María. En cuanto a por qué, probablemente fue porque mi personalidad en el mundo anterior había afectado mucho mi vida en este. O bueno, países como Austria y Francia no existían aquí,